Buenas noches, ¿cómo están? Y un saludo para toda la audiencia. Bueno, veníamos del fútbol, veníamos del show y ahora seguridad vial. Vamos a tratar de ponerle un poco de ganas a esto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Gustavo, había quedado pendiente de la otra charla el tema de... ¿te acordás que te habíamos preguntado el tema del paso de la vía, ¿no? Porque siempre se presta ahí a confusión quién tiene por ahí la prioridad, ¿no? En la subida o en la bajada de la vía. Y quienes lamentablemente muchos no la respetan, ¿no? Pero qué bárbaro, che, qué memoria. Pensé que iba a zafar de esa pregunta. No ibas a zafar. Bueno, como todo en la Ley Nacional de Tránsito o en cualquier ley, cuando uno estudia, digamos, lo que dice es cuáles son los principios que inspiran una ley, que son, de alguna manera, qué se quiso buscar o lograr con una determinada ley. Y la Ley de Tránsito es bueno recordar y recalcar que los principios que la inspiran son lo que tenga que ver con lograr la fluidez en el tránsito y lo que tiene que ver con la seguridad en el tránsito. Entonces, en este sentido, y teniendo en cuenta el leitmotiv de la ley, va a ir teniendo sentido común las respuestas en cada una de las situaciones. Y en ese sentido, y yendo a la pregunta concreta, Marcos, tiene prioridad quien está saliendo, digamos, quien está cruzando las vías frente a quien viene circulando sobre el costado de la vía férrea. El caso que tenemos en la ciudad de Resistencia, que todos conocemos, es la avenida Moreno y Sas Peña, frente a todos los cruces que tenemos en la vía durante todo el macrocentro de la ciudad, ¿sí? Entonces, quien está transponiendo la vía tiene prioridad y el que viene circulando por el lateral tiene que ceder el paso frente al que va a cruzar. ¿Por qué? Por una cuestión lógica de que de lo contrario lo vamos a obligar a esa persona que quede detenido arriba de las vías del tren. Excelente, muy bien. Bueno, aclarado entonces esta situación, Gustavo. Así es. Bueno, muy bien. Y ahora tenemos que ir con este tema, ¿no? De las motos con seguro obligatorio que buscan responsabilizar de alguna forma a los conductores de accidentes, de los daños, de las lesiones. ¿Qué nos puedes contar respecto a ello? Bueno, es así. La Agencia Nacional de Seguridad Vial hace pocos días sacó o puso en vigencia una disposición. ¿Qué dice la disposición? Que a partir de ahora las agencias de motos van a tener que tener un formulario digital creado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial de una especie de declaración jurada de que se da cumplimiento con el seguro obligatorio del artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito. ¿Bien? Y en este sentido voy un poquito más allá y hago un poquito un análisis, digamos. ¿Es necesario, es buena esta legislación? Yo diría... ¿Es necesario? Sí. ¿Es suficiente? No. Pero por algo hay que empezar. Claro. A ver, por ahí cometo algún error y ustedes me corrigen. Vamos al rubro de ustedes, ¿no es cierto? Vamos a la profesión de periodista. ¿Es necesario un estudio? Sí. ¿Es necesario unas cámaras? ¿Es necesario un técnico? Sí. ¿Es suficiente con eso hacer un programa y ya tener todo listo? No. Se necesitan una cantidad de otras cosas. ¿Y dónde viene la analogía para mí con respecto a lo que menciono? Por más que yo siga generando normas, si yo como Estado, digamos, en una república que tengo los tres poderes, solamente dicto las normas, pero después no controlo el cumplimiento, es como que esa normativa se termina diluyendo y cae en una cantidad de leyes que decimos caen en desuetudo, para hablar difícil, claro. Es decir, se terminan no aplicando, ¿me explico? Que después tenés que ir a andar haciendo un digesto jurídico cada 2 años. Claro, después viene un digesto jurídico para hacer un compendio de leyes que no conocemos, que no sabemos y que tampoco vemos si después hay control o no. Total. Pero bueno, ya hay un digesto donde de alguna manera tenemos un orden para ir a buscar. Y hay que ver si nos olvidamos de derogar algún anterior, porque si no hay 2 artículos similares sobre una misma cuestión. Tal cual. ¿Qué digo con esto? ¿Es un avance? Sí. ¿Es un avance? ¿Es necesario? Sí. ¿Es suficiente? No. Y en este sentido, para decir que no es suficiente, yo creo que hay dos cuestiones. Una es el control del poder de policía del Estado, en materia de tránsito claramente del municipio, en cada una de las jurisdicciones, y después lo que tiene que ver con la palabra conciencia, que me tomé el atrevimiento de buscar hace un ratito digamos, la definición, y el conciencia como un conocimiento compartido y como la percepción y recepción que tiene uno de sí mismo, de su entorno, ¿sí? Y de los estímulos internos y externos que recibimos. Entonces, si como conductor, usuario de la vía pública, peatón o lo que fuere, no tenemos conciencia de esos estímulos externos que son el riesgo de la circulación, tampoco podemos exigirle constantemente toda la conducta al Estado. Entonces es una obligación compartida tanto del Estado como de los usuarios de la vía pública, que somos nosotros, tener esa conciencia, ¿no? Claro.
Claro, porque uno por ahí no da por sentado que el ciudadano, el conductor sabe, y no, el uso de casco, los semáforos en rojo, es también poner uno de uno a sí mismo, por más que estén las medidas o no, pero implementarlo ya desde uno. Claramente Sí. que las medidas pueden estar, claramente que nos pueden exigir. Ahora, como siempre se dice, no puede haber un policía o un inspector en cada esquina durante las 24 horas en toda la ciudad y depende de uno mismo, cuando uno ve un semáforo en rojo, cruzarlo o no. Entonces, claramente que ahí no podemos estar controlando las 24 horas. En materia del seguro obligatorio automotor y esta resolución de esta disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, vemos que lo sacó como un seguro obligatorio, sí, anual. Un seguro obligatorio anual. Hay algunas cuestiones o preguntas que las dejo abiertas, que seguramente después en la reglamentación iremos viendo cómo funcionan. ¿En qué sentido? ¿Se va a exigir el pago anual al conductor al que retira la motocicleta? ¿Bien? Es decir, Claro. ¿le van a exigir el pago de la totalidad de ese momento? Claro. Es un tema económico interesante punto de vista. ¿Habrá aseguradoras que en un proceso, un contexto inflacionario de un 138% emitan un precio anualizado? Claro, es muy difícil. ¿Sí? Entonces, muchas veces estas normativas, yo creo que en estas mesas es necesario que estén todas las partes sentadas para ver si realmente existe alguien que te fije un precio de acá a un año. Claro. Si bien es cierto, un seguro obligatorio que están obligados a emitir, después también el mercado te lo regula con el precio. Entonces, son cuestiones que es interesante decir, bueno, va a tener un seguro obligatorio. Es un buen punto de partida. Ahora bien, ese mismo conductor, y siguiendo con la conciencia, tiene el seguro, ok, tiene el pago, fantástico, conseguimos una aseguradora, nos aceptó un pago anual, la persona pudo hacer un pago anual, ¿sí? Pudo hacer un pago anual, me sobró esa plata. Bueno, también puede ser que esa persona circule en contramano y no tenga cobertura por parte del seguro, circule sin licencia de conducir, que también es una exclusión de cobertura. Entonces, volvemos a lo anterior. Son medidas que solamente por sí solas no van a solucionar toda la situación. Es necesario el compromiso personal y empezar a hablar cada uno de estos en primera persona. Claro. Además, Gustavo, pasa mucho también, ¿no? Que, por ejemplo, uno saca una moto de un concesionario, ¿no? Viene pagando las cuotas ya con el seguro, la saca del concesionario, la pone a circular en la calle y a los 2 meses deja de pagar el seguro. Claro. Y nadie me controló nada más, nada, y ya no pagué más. Es excelente el ejemplo que ustedes ponen porque en ese caso claramente va a ser exactamente lo mismo que no tener seguro porque hay una cláusula de suspensión de cobertura contable que tienen los contratos de seguro. Vamos a hablar en criollo, si no está pagada la cuota no tenés cobertura. Claro. Bien, pero tampoco tenés cobertura si cruzás un semáforo en rojo, si tenés una culpa grave, si circulás en contramano, si cruzás doble línea amarilla, si circulás sin... Son exclusiones donde yo te digo, yo te voy a cubrir tu choque, tu accidente, tu negligencia, pero no estas otras cuestiones, Claro. que son agravantes, flagrantes de la Ley Nacional de Tránsito. Entonces, el ejemplo que vos diste es así, es concreto y es clarísimo. Bien, excelente. Perfecto, ¿no? Para que tengan también cuidado aquellos conductores, que sean prudentes, por favor, a la hora de llevar esto, porque claro, uno puede tener la medida, pero si después no pone en la práctica de uno, está medio complicado, Claro. medio difícil. En el Totalmente. mismo sentido, vamos a otro ejemplo, Denise, como de lo que vos decís, la conciencia del conductor de su entorno, de los estímulos y los riesgos, ¿no? El seguro te cubre por los daños que uno ocasione a terceras personas transportadas o no transportadas, en la medida de la cantidad de personas que tiene habilitado de fábrica el vehículo. Claro. Bien, entonces, si vamos 3 o 4 en un vehículo que es para 2, un motovehículo, por ejemplo, Claro. ¿a quién cubre? ¿A quién dejo afuera? ¿A quién bajo? ¿A Claro. cuál lo cubro? ¿A cuál no lo cubro? ¿Cuál iba bien? ¿Cuál no iba bien? En un automotor con 5 correajes de seguridad, van 6, van 7, claramente hay 1 o 2 que no van a tener cobertura. Entonces también va a empezar una pelea por decir, no, yo venía sentado con el cinturón o no. ¿Se entiende? Esto pasa Sí. después en la práctica, Sí. ¿no? Totalmente. Sí, sí. Así que bueno, ahora a partir de ahora, Gustavo, el tema del seguro para todas las motos que salgan justamente de la concesionaria, ¿no? Sí o sí obligatorio. Es obligatorio y en este sentido, digamos, en esto de las mesas, digamos, que estén todas las partes, también es importante porque hay que decir, bueno, digamos, lo ven realizable o no, las concesionarias, cómo lo ven aplicable o no, va a ser, digamos, una cuestión que les va a complicar a ellos o no las ventas, bueno, una cantidad de cuestiones. ¿El seguro era obligatorio? Sí era obligatorio. Esto es
una medida de un plan estratégico para reforzar, es decir, estamos reconociendo que no se cumple. Claro. ¿Sí? Totalmente. Una normativa existente. Entonces sacamos una nueva medida para que se cumpla algo que ya no se cumplía. Algo que ya no se cumplía. Claro, entonces totalmente. ahí es donde yo soy un poquito, quiero ver qué pasa, ¿sí? Y después hay normas que está bueno que suceda y está bueno que se unifique, como la provincia del Chaco, en materia de tránsito, también amplió la tolerancia cero para el resto de los vehículos. Entonces, de alguna manera, si bien ya lo teníamos en Resistencia, ahora se aplica también en todo el territorio de la provincia del Chaco, con lo cual, de alguna manera, se van unificando esa normativa. Insisto, tengo la cámara, no sé, tengo los reflectores, ahora ya tengo el noticiero armado. ¿Ya funciona? No, claramente que me van a faltar otras cosas, ¿no? No sé si es válida la comparativa. Sí, totalmente. Ahora, Gustavo, cuando hablamos y cuando la ley establece de cualquier tipo de vehículos en toda la provincia del Chaco para alcohol cero, cuando hablamos de todo tipo de vehículos, ¿qué ingresa ahí? Ahí ingresa todo. Bicicleta también, por ejemplo. Hasta sin motor, dice. Mirá. Sí. Bien, bueno saberlo. Así es. Ingresa todo ahí. Insisto, ya vamos a tener la misma legislación en la ciudad de Resistencia, entonces vamos a tener la misma legislación en la provincia del Chaco y ya nos vamos unificando con un mismo esquema normativo, que es lo que muchas veces reclamamos. ¿Es bueno? Sí. ¿Es un avance? Sí. Bueno, es un poder del Estado. Ahora tenemos que ir a los otros poderes del Estado y decir, bueno, esta normativa, ¿cómo lo vamos a cumplir? Porque la sociedad dijo que esto es válido y por eso dictamos esta norma. Claro. ¿Sí? Vivimos una república, el Poder Legislativo dicta normas de los intereses que nos interesan proteger. Bueno, ahora hay que controlar lo que eso se cumpla. Totalmente, así que atentos por ahí a aquellos que decían, bueno, voy a tomar, así que voy en la bici, así que ahora no, ya no más. Caminando nomás, Marco. Caminando, No, solamente sí. caminando. Sí. Está bien. Gustavo, te agradecemos muchísimo por estar presente nuevamente aquí en los estudios centrales, así que seguramente vamos a tener más charlas de seguridad vial. Como siempre, gracias a ustedes por darle trascendencia a este tema que realmente nos cobra vida todos los días. Gracias, Gracias a muy vos. amable.